Ahora queremos tener la visión de los privados en un formato descontraído de conversación, y queremos tener, bueno, distintas visiones sobre los privados. Una, diríamos, más focalizada en los bioinsumos, de la mano del director de Biocrop, Nelson Díez, que bueno, es una empresa que viene hace tiempo trabajando específicamente en el tema bioinsumos. La gente de Agroenfoque entiendo que trabaja en la transición, trabaja tanto productos convencionales como productos biológicos, entonces también nos parecía interesante, y allí tenemos la invitación para Fabián Artigué para que se vaya arrimando, que es el gerente comercial de Agroenfoque. Y por otro lado, en esta lógica de intensificación sostenible y de doble cultivo, hay un cultivo que viene emergiendo dentro de las brásicas, que nos parece que es interesante también conocer más sobre su biología, su lógica, y que se adapta muy bien al doble cultivo, que es la camelina. Por eso le pedimos al gerente regional de desarrollo de LDC, de Louis Dreyfus Company, que viene de Argentina, Juan Ignacio Labañino, que también se arrime para tener una conversación sobre, bueno, cómo están viendo estas transiciones para adelante desde sus respectivas miradas. Bueno, tal vez hacemos un orden alfabético y entonces le pasamos la posta a Fabián Artigué. Ustedes, entiendo, tienen bueno, actividad tanto en los agroquímicos, en los productos convencionales, o lo que llamaríamos agroquímicos, con una mirada cada vez más interesada en los bioinsumos. Entonces, capaz que acá vamos pasando a la mirada de a 10 años, cómo la ven, cómo lo ven ustedes, y por dónde pasa esas transiciones, qué enfoque le da Agroenfoque a este tema en una mirada para adelante. Fabián. Bueno, primero que nada, las felicitaciones a los organizadores, a quienes están cumpliendo 25 años, no es poca cosa en Uruguay, en empresas que arrancan de muy abajo y construyen cosas muy interesantes como esta. Hay mucha validación de tecnología y en todos estos años de Cervac, y la verdad que es muy lindo ver cómo se va consolidando. Como bien decías, Eduardo, Agroenfoque arranca hace 22 años, 23. Y bueno, cuando nace con una mirada un poco diferente a lo que había en el momento, las tecnologías que había en el momento, porque eran básicamente nutricionales de uso commodities, por decirlo de alguna manera. Agroenfoque tiene desde ese momento una mirada un poco más disruptiva, y lo que empieza es a trabajar en la eficiencia de esos nutrientes, siempre en base químicos, pero con una eficiencia diferente. Para eso tiene que implementar una cantidad de tecnologías que tienen que ver con inhibición de bacterias, por ejemplo, inhibición de bacterias del suelo, que tiene mucho que ver con lo que estaban hablando en las presentaciones anteriores, porque, bueno, ejercer una presión menor sobre el suelo genera una menor enfermedad, que es la contrastante de la salud. Entonces, si nosotros queremos enfermar menos el suelo o generarle más salud, entonces una de las maneras es mejorando la eficiencia de esos nutrientes. Ni que hablar con lo que tiene que ver con el medio ambiente, porque no nos olvidemos también que hay una cantidad de nutrientes que nosotros no los estamos aprovechando y los estamos liberando a la atmósfera. El caso más paradigmático es la urea, donde se habla del 50%, pero en realidad hay mediciones hasta del 90% de pérdidas de nitrógeno cuando aplicamos urea, y eso tiene, además de un gasto energético, de
producirla, traerla y aplicarla, tenemos un daño ambiental que, si uno hace la cuenta, uno está liberando aproximadamente en un trigo 5.000 kilos, 5 kilos de óxido nitroso en la atmósfera, teniendo en cuenta el 50%, y eso tiene 300 veces más efecto que el CO2 en lo que tiene que ver con el calentamiento, los efectos de los gases invernaderos. Y eso es un problema bastante importante. Si uno hace la cuenta, son 1.500 kilos de CO2 que uno estaría liberando la atmósfera. Entonces, desde esa mirada arranca Agroenfoque, y hoy le estamos incorporando una cantidad de bioinsumos a los fertilizantes que, si bien son de síntesis, empezamos a trabajar con una cantidad de bioinsumos como ácidos húmicos, fúlbicos, bioestimulantes, etcétera, que los estamos incorporando y tratando de hacer un poquito la transición hacia adelante, ¿no? Nelson, ustedes ya trabajan directamente con bioinsumos allí. ¿Con cuáles ya están trabajando? ¿Cuáles ven venir? Y un poco cuál es la filosofía que está detrás del trabajo que hacen ustedes. Bueno, cortito tiempo, el foco nuestro está basado en la biodiversidad. En cuanto a bioinsumos, hay biocontroladores muy específicos. Abreu fue muy claro. Para mí Abreu resumió un montón de cosas de lo que es la era de la salud del suelo y a dónde se debe apuntar. Hay cosas muy específicas que solucionan problemas específicos. Por ejemplo, la solubilidad de fósforo es un tema específico. El Bacillus logra ese trabajo. Nosotros hace un montón de años, creo que muchos de los productores que están acá ya no creo que ni siquiera piensen en el potencial que tiene el Bradyrhizobium en soja, por ejemplo. Ya lo usamos como una especie de rutina, digamos. Nadie piensa que es una bacteria, apenas una bacteria con una cierta titulación, una población determinada, que puesta en la semilla de soja es capaz de fijar nitrógeno del aire. Ya ni nos acordamos de eso, la usamos simplemente por rutina, pero si nos ponemos a pensar solamente en eso, ustedes ahí ven el potencial de un solo microorganismo. Ocurre que es un microorganismo simbiótico, entonces se establece un contrato con la planta y no tiene competencia. Bacillus es un microorganismo de vida libre. Cuando hablamos de microorganismos de vida libre, ahí sí están sujetos a una competencia en el suelo o en la planta, que puede hacer que un solo individuo no logre el efecto que uno pretende que se logre. Biocrop ha puesto foco en la quinta generación de bioinsumos dedicados a, básicamente son metabolitos de origen microbiano. ¿Qué ventaja tiene eso? No son organismos vivos, tienen la ventaja de ser compatibles con cualquier agroquímico. No van a causar problema en el caldo, ni vamos a matar a nadie en la mezcla. Y como metabolitos de origen microbiano y de hecho con una gran diversidad de grupos de microorganismos, va a afectar en aquellos microorganismos que cada uno tenga en su suelo. Ese es nuestro foco puesto hoy, pero también entendemos que hay desarrollos necesarios, y en eso estamos trabajando también, que tienen que ver con lo específico. Microorganismos endofíticos que pueden entrar en la planta y fijar nitrógeno del aire, así como lo hace el Bradyrhizobium en semilla, y otros biocontroladores con un foco puesto en algo en especial. Controlar una enfermedad, controlar una plaga. La generación nueva de bioinsumos requiere otra cosa, que yo, escuchando las exposiciones, la de Enrique, por ejemplo, hay una cosa que en una visión de 10 años para adelante me gustaría, yo no sé lo que va a pasar dentro de 10 años, pero me gustaría sí que dentro de 10 años
hubiera un alto porcentaje de productores agrícolas en este país que se dieran cuenta bien de qué son las cosas que nos están haciendo mal en los sistemas. Porque eso tiene mucho que ver con el diagnóstico. Voy a poner un ejemplo de lo que habló Enrique, que me quedó picando, el tema del pH. Como veo yo como agrónomo, ya tengo un rato dando vueltas en el tema de la agronomía, para mí el pH es como cuando uno tiene una úlcera, le duele el estómago. Fue al médico, le dice al médico, a mí me duele el estómago, tomate esta pastilla que te va a resolver el dolor de estómago. ¿Yo resolví el problema? No, resolví el dolor. En muchos casos, en muchos suelos del país, el pH es el dolor, no es el problema. Entonces ahí es donde yo creo que hay que trabajar mucho más todavía, porque tengo suelos con un porcentaje altísimo de calcio, sin embargo tengo problemas de pH bajo. ¿Por qué? Porque está inducido, esa acidez es inducida, no viene dada como la acidez de los suelos de Tacuarembó, que tiene un alto porcentaje de aluminio, y si no lo controlo no hay forma de producir. Esta acidez de los suelos del litoral uruguayo es inducida. Tengo que averiguar por qué llegamos a ese problema. Y tiene mucho que ver con las fuentes de fertilización que estamos usando, que son altamente solubles, que son salinas, y muchas veces eligiendo por precio terminamos con una consecuencia que se llama pH bajo, y en un círculo vicioso. Digamos, un poco esa la visión que yo tengo, es que más conciencia y una interacción. También te quería decir algo. No se puede pensar en una agricultura de alto rendimiento sin fertilizantes. No es posible. No es posible pensar en maíces de 18.000 kilos usando bioinsumos. No, no hay manera. Tiene que haber una integración. ¿Para qué nos serviría la integración? Para bajar las consecuencias de nuestros manejos en los sistemas productivos, para ser menos agresivos con el ambiente. Pero yo preciso de la fertilización, si no me salgo del negocio. Y los insumos tienen que estar integrados en eso. ¿Cómo? Y bueno, tenemos que averiguarlo en este tránsito. En esa lógica hay dos aspectos por los que a mí me interesaba especialmente que Dreyfus estuviera aquí, que el EDC estuviera aquí, que la camelina estuviera aquí. Uno es que ya no solo generamos alimentos, sino que en este mundo donde el calentamiento global es un hecho y las empresas de aviación son responsables muy principales, estamos alimentando aviones con combustibles que no generan calentamiento, y como este es un problema de largo plazo, es una demanda que seguramente va a estar en el largo plazo. Y por otro lado tenemos que cuidar los suelos, pero tenemos que generar una competitividad donde el doble cultivo es esencial. Ustedes vienen haciendo una apuesta en toda la región a este cultivo de la camelina, que es como el que se incorpora a colza y a carinata. Bueno, ¿cómo ven a Uruguay en ese contexto y cómo ven el papel de la camelina en los sistemas agrícolas uruguayos? ¿Cómo ven la experiencia que han tenido hasta el momento? Juan Ignacio, bueno, muchísimas gracias por haber venido aquí. Tú sos argentino, tenés una visión general. Uruguay medio que pica en punta en esto de las brásicas, así que interesa especialmente tu mirada desde afuera sobre el proceso y cómo lo ves para adelante. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Primero felicitar a Cervac por estos 25 años. Gracias, Eduardo, por hacernos parte también de esta mesa. Y bueno, como bien vos comentás, bueno, el EDC Dreyfus, la principal función que tiene o que cumple es conectar la demanda con la oferta de todo lo que son productos y subproductos a nivel global. Y en esto de camelina, y atando un poco todas las preguntas que vos recién me hacías, te vuelvo un poquito para atrás. Nosotros en 2021, 2022, viene el CEO nuestro que es argentino, una gran persona y con una gran visión a nivel global. Viene y nos dicen, bueno, tienen que fijarse algo que es camelina.
Así como una charla, ¿no? A veces uno se piensa que Dreyfus es un ente sobrenatural que baja las cosas y las cosas surgen así, ¿no? Usmen, que es Camelina. Y bueno, hicimos lo que cualquiera podría hacer nosotros, buscó en Google Camelina. Y de esa manera, lo primero que salta, una empresa española que venía haciendo mejoramiento genético en camelina desde hace 15 años, y mail a esa empresa española, necesitamos entender un poco más de camelina, para lo cual al poquito tiempo, a las pocas semanas, estaban en Buenos Aires en una reunión entendiendo un poquito más de camelina, ¿no? Y así surge lo que hoy es un acuerdo que tiene Global Clean Energy Holding, que es un fondo americano que es dueño de Camelina Company, que es la empresa que nos provee genética, y nosotros, digamos, desde el lado del LDC, impulsando el cultivo de camelina en la región, ¿no? De vuelta, en muy corto plazo, estamos hablando de 2021, 2022, 2023 sembramos las primeras hectáreas de camelina en Argentina. Obviamente esta empresa ya venía haciendo ensayos de camelina en la región, ya había hecho ensayos de camelina en Uruguay, en Argentina, Brasil, con lo cual ya había un conocimiento y germoplasma adaptado a la región, pero básicamente las hectáreas con productores las sembramos en 2023 en Argentina, 2024 vinimos a Uruguay, que era el segundo país que queríamos hacer el lanzamiento de camelina, para lo cual 2024 ya teníamos camelina sembrada en Argentina y en Uruguay, y 2025 empezamos en Paraguay, que era el tercer país que habíamos visto con posibilidades de tener camelina en esta región, ¿no? Y vos bien lo decías, y respondiéndote a la otra pregunta, digamos, ¿por qué Uruguay? La verdad que adhiero casi en totalidad lo que vinieron comentando anteriormente los otros oradores, donde realmente Uruguay es pionero en crucíferas, digamos, con una cantidad de hectáreas de canola realmente muy buena y con una buena proporción, digamos, de estas crucíferas en lo que son los cultivos de invierno. Tenemos acá muy buenas precipitaciones en el invierno, contamos con agua disponible en el invierno para hacer un cultivo como camelina, que es un cultivo que lo planteamos como un cultivo de invierno, y eso es algo que realmente lo tiene y es valiosísimo para Uruguay, y eso te permite pensar en rendimiento y en un buen desarrollo del cultivo de camelina. Pero sí tienen muchos avances en lo que respecta a el plan de uso de suelo, que la verdad que es genial, y la verdad que es para felicitarlos. Uno que viene de Argentina dice, bueno, cuán mal las cosas hacemos en muchos aspectos, ¿no? Esta mañana yo venía de Mercedes para acá, hacia Dolores Mercedes, y veía, digamos, el paisaje, ¿no? Que ves verde, ya veía algunas cosas empezando a florecer, ves un paisaje realmente hermoso. Cuando cruzas Argentina, hoy tenemos entre 12 y 15 millones de hectáreas que pasan el invierno como barbecho químico, o sea, donde uno ve y ve el suelo marrón, ¿no? Donde no tenés ningún cultivo. Y estamos hablando de 12 a 15 millones de hectáreas, ¿no? Donde ahí nosotros vemos que camelina realmente tiene una capacidad de poder difundirse muy grande, ¿no? Digamos, son hectáreas que hoy no se hace absolutamente nada, donde el productor hace un barbecho químico para pasar de un cultivo de verano hacia el otro cultivo de verano, ¿no? La verdad que cuando uno lo ve desde este lado, donde realmente tienen otras cosas realmente mucho más avanzadas que Argentina, bueno, camelina seguramente en Uruguay no viene a reemplazar ese barbecho químico, posiblemente empiece a jugar un lugar dentro de las otras crucíferas, donde obviamente se diferencia por ahí de colza y de carinata, en el sentido que la camelina es un cultivo un poco más corto, con lo cual te permite meterlo en una ventana de cultivo muy cortita y no te compite con el cultivo de verano siguiente, como puede ser un maíz o una soja. Y ese es uno de los aspectos que yo creo que viene a complementar camelina acá. Claramente en Argentina tiene muchísima más superficie para poder crecer, pero Uruguay también va a jugar un partido muy interesante para lo que es camelina, ¿no? Y vamos a ser pioneros a nivel global, porque hoy no se hace en grandes superficies camelina en otras partes del mundo, y hoy los principales productores de camelina vienen a ser este tándem de Argentina a Uruguay. ¿Cómo ven ustedes el panorama de demanda? Entiendo que están inaugurando nuevas instalaciones de molienda, de oleaginosas. La aviación viene creciendo
Ir a Europa ahora es algo mucho más accesible para muchísima gente que en la generación de nuestros padres, claramente. La demanda parece no tener techo, digamos. ¿Cómo ustedes, que son una compañía global, cómo ven el panorama de demanda de los combustibles sostenibles de aviación? Bueno, está buena la pregunta porque también lo atamos a lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Cuando empezamos a conversar este tema de camelina, averigüen qué es camelina, gran parte venía por una demanda que hay de todos los que son estos cultivos energéticos, como se llaman de una manera, como puede ser camelina. Tengamos en cuenta, camelina tiene 40% de aceite en grano, digamos, estamos hablando del doble que una soja. Es un cultivo intermediario, digamos, un cultivo que no compite como aceite, digamos, como fuente de aceite con otros cultivos de consumo humano, además de muchísimos otros beneficios. Es una raíz pivotante, digamos, estamos incorporando, como dijimos en el caso de Argentina, un cultivo en la rotación en un lugar donde había barbecho químico. Digamos, la verdad tiene muchísimos puntos que no quisiera explayarme para no hacerlo tan largo, pero donde claramente cumple con uno de los requisitos que tiene la Unión Europea para lo que es SAF, que es combustible para la industria de la aviación, y ahí donde camelina realmente va a tener muchísimo. Camelina y las otras crucíferas van a tener un partido realmente muy interesante en el muy corto plazo, ¿no? Ya la Unión Europea dictaminó, digamos, que todo lo que es SAF y todo lo que es la industria de la aviación va a tener que tener un corte del 2%, de eso estamos hablando nada más y nada menos que de 1 millón de toneladas de aceite para el 2025, eso va a saltar, ya es una disposición que está escrita, ¿no? Para el 2030 al 6% y para el 2035 estamos hablando de un 10%, ¿no? Con lo cual estamos hablando de 20 millones de toneladas de aceite, con lo cual cuando vemos eso realmente asusta, porque decir, bueno, ¿dónde están esas hectáreas para cubrir esa demanda? Lo que se sabe que es 2025, que este primer mandato del 2% se cubre actualmente con UCO, que es aceite usado de cocina, y tallow, grasa. Entonces hasta el 2025 está todo fenómeno, pero ya para el 2030 ya el UCO y el tallow no alcanza, digamos, porque obviamente, salvo que la gente haga frituras en el mundo al doble o al triple, ya no hay forma de que eso alcance, ¿no? Y entonces en el 2030 sí o sí estos cultivos realmente van a tener una demanda muy fuerte. Obviamente precios, mercado, etcétera, va a venir detrás de eso. Y bueno, y para eso estamos haciendo los deberes ya en 2025, bueno, empezamos hace unos años atrás, pero estamos haciendo los deberes en la región porque sabemos que eso se viene y ya está escrito, ¿no? Bien, vos lo decías, el EDC hizo una inversión para este año en una planta de crashing, para este caso en Argentina, de más de 20 millones de dólares, instalando una línea de crashing en uno de los puertos en Argentina, justamente para poder moler camelina, colza, carinata, ¿no? Entonces eso claramente no es solamente un discurso, digamos, no es que, bueno, es una visión, sino que es una inversión concreta y fierros puestos donde realmente decimos, che, el camino es por ahí, digamos, ¿no? Y para eso viene agricultura regenerativa, viene sustentabilidad, viene el tema del suelo, o sea, camelina, yo siempre digo, ¿no? Es la punta del iceberg, no va a ser camelina sola. El 100% de las hectáreas de camelina que están sembradas en Uruguay son en hectáreas sustentables. Digamos, camelina no puede estar en cualquier lado, no puede provenir de desmonte. La camelina sí o sí tiene que estar 100% sustentabilizada para aplicar para SAF. Con lo cual, y cuando hablamos de sustentabilidad, de vuelta estamos hablando de todo el resto. Así que es la punta del iceberg que va a desarrollar un montón de cosas paralelas a la camelina. Buenísimo. Nelson, ¿ustedes dónde ven en los próximos años los productos más importantes en el área que trabajan ustedes? Ustedes tienen una química con la que están continuamente testeando cosas, probando cosas. ¿Por dónde ves el camino del negocio tuyo de acá 5 o 10 años? ¿Vamos a traer cosas de Europa y las vamos a adaptar? ¿Vamos a desarrollar microorganismos autóctonos o componentes autóctonos? ¿Por dónde ves el camino? Ambas cosas, Eduardo, porque existen en el mundo ya algunos desarrollos
bien interesantes, algunos de los cuales ya hemos entrado en contacto, porque digamos que aquí en esta parte del mundo lo que más cercano que tenemos en desarrollo biológico es Brasil. También Argentina ha hecho trabajos extraordinarios, el CONICET también, y ahora INIA se está poniendo muy a tiro con un montón de cosas. Yo creo que se van a generar trabajos nacionales en materia de microorganismos vivos, y del extranjero probablemente estén llegando pronto más tecnologías de tipo de los metabolitos, que es la quinta generación. ¿Cuál es el gran desafío de esa tecnología, que es más biodiversa o atrapa más la diversidad que un microorganismo vivo? Es la estabilidad de las moléculas. Yo estoy manejando un producto que tiene 2000 o más de 1800 moléculas. El desafío es cómo lo estabilizo. El gran tema, cuando uno va a los congresos, sale por ahí y habla del tema, enseguida preguntan cuál es la estabilidad, cuánto te dura, cuál es la vida útil, la shelf life de ese producto, y qué compatibilidad tiene. Ahí están los dos desafíos, y eso no es fácil de lograr. Entonces esa tecnología probablemente esté viniendo, ya está viniendo, pero probablemente llegue más, y a nivel nacional haya mucho más desarrollo de nativos. Buenísimo. Fabián, un poco lo mismo contigo, y tal vez lo quisieran enganchar con algo que vos decías de cuánto nitrógeno, por ejemplo, se pierde, ¿no? Que es 50% de repente de lo que el productor coloca. Uno de los desafíos ambientales es el del agua, que deriva de eso, que es como perder, ¿no? Perdemos fertilizante que no va al cultivo, y después tenemos cianobacterias que aprovechan ese fertilizante y generan un problema. Hemos a veces conversado bueno, hay que cambiar la manera de fertilizar también un poco. ¿Cómo ves la funcionalidad de estas tecnologías para optimizar que el fertilizante quede en la chacra lo más posible, por ejemplo, u otros aspectos que te parezca que en los próximos años van a ser importantes? Yo creo que ahí hay un tema más de tecnología de procesos, además de tecnología de productos. Primero, tenemos un desafío de tecnología de productos que tenemos que aprender a comunicarlo mejor, en particular las empresas, los investigadores, porque hay como un cierto sesgo o desinformación. Muchas veces los desafíos son de comunicación, muchas veces. De hecho, en algunos estudios de CASAFE Argentina, el primer elemento que planteaba como elemento de información, de adopción de tecnología de bioinsumos, era la falta de información. Y eso es comunicación, básicamente. Entonces ahí tenemos los FPTA que se han ido hacia la parte más de comunicacional o extensión. Creo que es algo bien interesante para estos temas. Entonces, yo creo que hay algunas tecnologías de procesos de diagnóstico que tienen que ver con lo que tú decías para hacer un mejor uso de lo que vamos a aplicar, o aplicar mejor lo que vamos a gastar de alguna manera. ¿Qué quiere decir esto? Si uno tiene... El barril de Liebig se inventó hace muchos años, o sea, se escribió hace muchos años, y es básicamente el equilibrio entre los nutrientes. Entonces ya no podemos pensar solamente voy a poner nitrógeno, voy a poner fósforo, voy a poner potasio, tengo que mirar todos los elementos para que cada uno individualmente sea más eficiente. Porque si yo agrego mucho fósforo, pero me está faltando boro, que es o molibdeno, como decían hoy, entonces la eficiencia que voy a lograr con lo que estoy agregando va a ser menor. Eso desde el punto de vista de tecnologías de proceso, tecnología de diagnóstico. Nosotros estamos trabajando en eso, hacemos muchos análisis foliares. ¿Por qué foliares? Porque los cultivos ya están en curso. Entonces, como los cultivos están en curso y necesito resolver esa problemática, tengo que identificar cuáles son los nutrientes que me están afectando para mejorar la eficiencia de lo que voy a agregar. Y por el otro lado es la tecnología de productos, que cada vez es mayor. Te voy a contar un cuento, una experiencia que tuvimos
hace un año más o menos, sí, un año. Estamos trabajando en una enmienda calcárea que es granulada, o sea, es microgranulada y después aglomerada. Que eso en particular lo proponemos en el surco, para aplicar en el surco. Empezamos a ver que el tema del pH, como decía hoy Ruiz, con el tema de la bajada de pH, el primer elemento afectado era el molibdeno. Y dijimos, el molibdeno es un elemento, un microelemento, que poquito es lo que usa la planta, pero es muy importante para la fijación biológica, en especial para que se instale el nódulo. Bueno, lo que hicimos en Agroenfoque fue tratar este producto, que se llama calcipril, le tratamos con molibdeno y lo incluimos dentro del surco para probarlo en soja. Y anduvo espectacular. Entonces, ese tipo de cosas que el costo es nada, es lo que me parece que tenemos que ir entendiendo y aplicando en la tecnología de productos y en las tecnologías de diagnóstico. Con Hugo hemos trabajado mucho en el tema de diagnósticos justamente para identificar cuáles son esos nutrientes que están faltando a medida que el cultivo está en curso. Y otro elemento que también hay que entender desde el punto de vista agronómico es que los nutrientes la planta no los consume al principio, o sea, los consume pero en pequeñas cantidades. La curva de consumo siempre es sigmoidal y por lo tanto agregar todo al principio puede ser por un tema operativo, pero no por un tema agronómico. Si uno pudiera dosificar todos los días y ir en aumento hasta la floración del cultivo, uno tendría un cultivo mucho mejor y haría más eficiente lo que está haciendo. En el caso del nitrógeno que tú planteabas, también hay tecnología de proceso en la dosificación, no toda junta o más separada, eso se sabe bastante, pero se sabe poco de tecnologías de productos. Entonces, hay diferentes tipos de productos que hacen diferentes cosas, funcionan de diferentes maneras, y entenderlo, comunicarlo bien y entenderlo y tener la apertura para poder procesarlo, creo que es muy importante. Estamos en un buen momento para eso, porque la gente está mucho más sensible, en particular porque ¿cuánta urea vamos a poner o cuánto fósforo vamos a seguir poniendo en los suelos? No es ilimitado. ¿Cuánto daño más tenemos que causar para empezar a identificar esos lugares donde podemos hacer mejoras, ¿no? Buenísimo. Yo les agradezco un montón. No sé si quieren hacer un redondeo de 1 minuto cada uno y luego hacemos la presencia de los mozos, delata que venimos un poquito atrasados. Después hay un gran asado que vamos a compartir, o sea que les pedimos que se queden en este último tramo que queda. Para ser parte del festejo de los 25 años. Si quieren 1 minuto para redondear. Bueno, por el lado de Camerina, invitarlos a conocer el cultivo de renta, que de vuelta viene a estar de la mano con Carinata, con Colza, que ya lo conocen, y invitarlos también a entender un poco lo que vemos desde LDC, de esta información que hablábamos hoy por el tema sustentabilidad, digamos, poder traquear hoy tanto camelina como el resto de los cultivos, ¿no? En Dreyfus hicimos una exportación de harina de soja a Australia, que por ahí no tiene tanta regulación, pero sí tenía una demanda que es una harina de soja libre de deforestación, y justamente eso viene por una demanda puntual de que tal vez nuestros hijos o nuestros pares hoy están demandando, decir, yo prefiero un producto que venga libre de deforestación o un producto orgánico, y a veces no es mirar solamente a Asia, digamos, sino solamente es mirar a los que tenemos al lado y decir, el mundo va para aquel lado, ¿no? Y Dreyfus ve eso, LDC ve eso, y vamos a ir para ese lado, ¿no? Salir de los commodities y vamos a ir a cultivos donde nos piden cada vez más detalle de lo que estamos consumiendo, de lo que estamos comprando, y eso va a venir de la mano de mejores prácticas, de más información, de mejor logística, de estar mucho más cerca del productor. Entonces, bueno, y Dreyfus está justo ahí en el medio de todo eso, ¿no? Entonces, llamarlo un poco a la reflexión en todo eso, y yo creo que, nosotros creemos que
que el camino va por ahí en los próximos 10 años. Nelson. Yo salí turbinado y me voy a utilizar este tiempo para felicitar a los organizadores, a Álvaro Masili, al equipo, Pablo, con el que hemos estado trabajando en muchas oportunidades de forma extraordinaria. Agradecer que la SINA nos haya convocado en esta instancia y esperar que esto empiece a cobrar más profundidad y logremos a través de esta plataforma empezar a reflexionar un poco más sobre la salud del suelo. Buenísimo. Voy a utilizar el minuto de fama para hacer una propuesta. A ver. Aprovechando que hay mucha gente del sector y hay instituciones, hay gente referente, presidente de INEA, etcétera. Yo creo que el tema de la salud del suelo tiene que ser encarado de una manera de largo plazo. Y los equilibrios de largo plazo, así como el plan de uso y manejo de suelos fue encarado de una manera institucional, creo que hay cosas que se pueden hacer desde el punto de vista institucional también o gubernamental. Son pequeñas cosas, pero que ayudan a poner un poquito el eje, la mirada un poquito más adelante. Yo creo que una de las cosas que atenta contra esto es el largo de los arrendamientos. Algunos lo dijeron y muchos lo piensan. Entonces el tener contratos cortos de arrendamiento atenta contra la salud del suelo. Creo que no soy muy partidario de restringir, pero sí de incentivar. Creo que si hay una herramienta que es el IRPF, que se podría cambiar en función al largo del arrendamiento. Por ejemplo, arrendamientos más largos, que se pague menos IRPF, arrendamientos más cortos, que se pague más IRPF. Creo que eso podría ayudar por lo menos a poner un granito de arena que quizás no cueste a la sociedad, no le cuesta al Estado, no le cuesta a los particulares, pero pone un poquito la mira en un poquito más largo plazo, porque si no, la inversión que hay que hacer para mejorar o mantener sobre el suelo es un poquito más cuesta arriba. Buenísimo que haya propuestas que de repente después las gremiales las analizan y las evalúan en sus directorios. Bueno, los liberamos a ustedes. Muchísimas gracias.